En una era tan antigua que incluso los dioses aún estaban aprendiendo a ser dioses, nació una criatura como ninguna otra. No fue creada para amar, ni para luchar. Fue forjada para observar. Con 100 ojos repartidos por todo su cuerpo, capaces de ver incluso en la más profunda oscuridad, se convirtió en el símbolo viviente de la vigilancia eterna. Su nombre era Argos Panoptes, y jamás dormía del todo. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien es condenado a ver todo, sin poder cerrar los ojos ni por un solo instante? ¿Qué sucede cuando la criatura que observa el mundo entero comienza, poco a poco, a sentir lo que nunca debió sentir? Entre dioses traicioneros, amores prohibidos y misiones cargadas con el peso de la eternidad, la historia de Argos va mucho más allá de sus ojos. Nos lleva a explorar la soledad del deber, la fuerza silenciosa de la lealtad y el dolor profundo de ver lo que nadie más se atreve a mirar. Estás a punto de adentrarte en uno de los relatos más conmovedores de la mitología griega, una travesía marcada por la vigilancia, el sacrificio y un legado que ha atravesado siglos, transformándose en símbolo eterno. Pero ten cuidado, una vez que mires a través de los ojos de Argos, puede que nunca vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Prepárate, porque lo que vas a sentir, no lo olvidarás jamás. En los albores del tiempo antiguo, cuando los dioses aún caminaban entre mortales y esculpían la tierra con sus propias manos, Hera, reina del Olimpo, descendía con los pies descalzos sobre los valles de Arcadia. En su mirada brillaba la desconfianza nacida del amor traicionado. Zeus, su esposo, había vuelto a desviar sus deseos hacia una joven mortal. Hera, desgarrada por el dolor silencioso de tantas infidelidades, comprendió que necesitaba algo más que poder, necesitaba control. Así, sobre un risco solitario donde el cielo besaba la piedra, invocó los fuegos de la creación y formó con sus propias manos a Argos Panoptes. Argos nació de la roca y del juramento, no del vientre. Su cuerpo medía más de 5 metros de altura y su piel, de un tono gris azulado, parecía absorber la luz del sol. Pero lo más impactante de su figura eran sus ojos, un centenar de ojos distribuidos por todo su cuerpo, en la espalda, en el pecho, en los brazos, en las palmas de las manos, incluso en las plantas de los pies. Cada ojo se movía de forma independiente, y siempre había varios despiertos, como centinelas perpetuos. En su rostro, entre una melena larga y negra que caía como sombra líquida sobre sus hombros, 2 ojos principales brillaban con un tono ámbar que parecía contener relámpagos en su interior. Argos tenía una belleza imponente, pero melancólica. Su boca, aunque fuerte, rara vez sonreía, y su barba, oscura y espesa, acentuaba su aura de solemnidad. Cuando Hera lo contempló por primera vez, le habló sin suavidad, como quien dicta el destino de una espada forjada. Le dijo que había nacido para observar lo que los dioses no podían controlar. Que su vista sería la justicia que el amor traicionado no podía ejercer. Argos se arrodilló ante ella y prometió que jamás cerraría todos sus ojos al mismo tiempo, ni dormiría por completo mientras una orden suya estuviese por cumplir. Hera entonces le encomendó su primera misión, encontrar y vigilar a Io, una joven ninfa que había sido convertida en novilla blanca por el propio Zeus, en un intento por ocultar su infidelidad. Io vagaba por los campos con la forma de un animal, pero su alma humana seguía atrapada en esos ojos tristes que no sabían cómo dejar de llorar. Su cuerpo bovino era elegante y puro, blanco como la luna, pero sus pupilas revelaban un sufrimiento antiguo. Argos la encontró junto a un lago escondido, rodeado de árboles antiguos que susurraban viejas canciones con el viento. Ella bebía agua, intentando olvidar quién era. Cuando el gigante apareció, sus pasos hicieron temblar la tierra. Io retrocedió, asustada, pero Argos no se acercó con violencia. Su voz, profunda como un trueno lejano, dijo que no era su enemigo, sino su custodio. Io no respondió, solo dejó que una lágrima rodara por su rostro animal y cayera al lago, creando una onda que parecía expandir el dolor por toda la superficie del agua. Argos, fiel a su palabra, no se movió más de lo necesario. Con sus propias manos construyó un altar de piedra junto al lago, donde podría sentarse y vigilar sin cesar. Durante días y noches, se mantuvo inmóvil, como una montaña viva. Sus ojos se turnaban para descansar, pero nunca todos a la vez. Sus pupilas seguían cada movimiento de las hojas, cada parpadeo de Io, cada respiración en el aire. Sin embargo, algo empezó a cambiar en su interior. Por más que sus ojos lo vieran todo, había una verdad que se le escapaba. La tristeza de Io no era un crimen, y su vigilancia no era justicia, sino castigo. En la tercera noche, bajo la luz intensa de la luna llena, Io se acercó por primera vez. No corrió, no gimió.
Simplemente se sentó cerca del altar y fijó su mirada humana en la del guardián. Argos la observó con todos sus ojos, pero fue uno solo, el que se encontraba en su rostro, el más humano de todos, el que dejó escapar una lágrima. Le dijo que él no fue creado para entender sentimientos, sino para vigilar, pero que en su mirada había algo que lo rompía por dentro. Io le respondió que ambos eran prisioneros. Que tal vez sus ojos no habían sido hechos solo para ver el mundo, sino para verse a sí mismo. Esas palabras fueron como un eco en su pecho pétreo. Argos, por primera vez, desvió su mirada del exterior y miró su reflejo en el lago. Lo que vio no fue un monstruo con demasiados ojos, sino una criatura que anhelaba sentido, libertad y compasión. Sin embargo, recordó su juramento. Sabía que Hera lo observaba desde las alturas, y su deber no podía romperse sin consecuencias. La semilla del afecto nacía, pero el peso del deber la aplastaba antes de florecer. En la aurora del cuarto día, mientras las hojas temblaban bajo una brisa suave, una figura descendió entre las sombras, Hermes, el mensajero de los dioses. Llevaba un manto dorado y sandalias aladas. Su sonrisa era tranquila, pero sus ojos brillaban con picardía. Argos se levantó de inmediato, todos sus ojos se abrieron como soles diminutos. Hermes dijo que venía a liberar a Io, que era tiempo de que la vigilancia durmiera. Argos respondió que él no dormía, y que su deber era eterno. Hermes sonrió con serenidad, y sacó su lira. Comenzó a tocar una melodía tan suave y profunda que incluso los árboles parecían inclinarse para escuchar. Era una canción que hablaba de olvido, de descanso, de rendición. Uno a uno, los ojos de Argos comenzaron a cerrarse. Luchó con todas sus fuerzas, clavando las uñas en la tierra, murmurando que no podía fallar. Pero sus ojos, cansados de mirar, cedieron. Cuando el último se cerró, Hermes se acercó en silencio y, con un solo golpe certero, cortó el hilo de su existencia. El cuerpo de Argos cayó como un roble milenario. Io corrió hacia él y lloró con un gemido desgarrador, apoyando su cabeza sobre su pecho inmóvil. Hera, al enterarse de su caída, descendió del Olimpo envuelta en dolor. Recogió uno a uno sus ojos, y los colocó en la cola de su animal sagrado, el pavor real. Desde ese día, cada ojo en esa cola brilló no como arma, sino como luto eterno. Y Argos Panoptes, el vigilante inmortal, se convirtió en leyenda, no por haber visto todo, sino por haber sentido, al final, lo que significaba realmente observar. El cuerpo de Argos Panoptes yacía inmóvil en el valle, cubierto por el rocío de una mañana gris, cuando Hera descendió desde los cielos envuelta en un silencio más temible que cualquier tormenta. No había lágrimas en su rostro, solo una calma feroz, como la de las olas que preceden a un maremoto. Caminó entre los árboles con pasos lentos, y al llegar junto al cadáver del gigante, se arrodilló sin pronunciar palabra. Frente a ella estaba el único ser que jamás la había traicionado. Sus dedos acariciaron con delicadeza cada uno de los ojos cerrados en el cuerpo de Argos, como quien despide a 100 hijos a la vez. Murmuró entonces que él no era un esclavo, ni un monstruo, sino su reflejo más fiel, vigilante, silencioso, invencible. Y por primera vez, Hera se sintió sola. Uno a uno, arrancó los ojos del cuerpo de Argos con manos divinas, cada uno brillando con un resplandor sagrado. No sangraban, no dolían. Parecían estrellas caídas esperando ser devueltas al firmamento. Hera los llevó a su templo, y allí, en un ritual solemne, los incrustó con sumo cuidado en la cola del pavor real, su criatura sagrada. Desde ese día, cada vez que un pavor real desplegaba su cola, no era solo belleza lo que se mostraba, sino luto, respeto, y un recuerdo eterno de quien lo vio todo y murió con los ojos abiertos. El pueblo, al ver al ave cruzar los campos, se arrodillaba en silencio, pues sabían que los dioses lloraban sin lágrimas. En el Olimpo, la noticia se esparció como fuego en campo seco. Zeus, al enterarse de que Hermes había ejecutado al guardián de Hera, no mostró arrepentimiento. Esbozó una sonrisa seca, como quien cree haber ganado una batalla. Pero cuando Hera lo confrontó en el salón de columnas doradas, el mundo tembló. Ella, de pie como una tempestad contenida, le dijo que no era yo lo que él había protegido, sino su culpa. Que la muerte de Argos no borraba su traición, sino que la hacía eterna. Zeus respondió con voz cansada que no temía a los ojos de Argos, sino a los que Hera nunca cerraba. Hera replicó diciendo que Argos era lo único puro que había surgido de su dolor. No lo amó como a un hijo, ni como a un amante, sino como a un fragmento de sí misma que no conocía la rendición. Y cuando terminó de hablar, Zeus bajó la mirada. En el Olimpo, no hubo más palabras.
En la tierra de los hombres, la historia del gigante comenzó a tomar nuevas formas. Los poetas cantaban sobre el centinela que vigiló el mundo y murió sin dormir. Los ancianos contaban a los niños que cuando miraran al cielo y vieran la cola del pavo real, recordaran que hay ojos que observan no para juzgar, sino para comprender. Argos se transformó en un símbolo para aquellos que cuidan sin ser vistos, que soportan sin hablar. Entre ellos, vivía un joven escultor llamado Lisandro. Lisandro soñaba cada noche con los ojos de Argos. No conocía al gigante, pero en sus sueños lo veía como un monte que observaba el mundo con dulzura y firmeza. Decidió entonces que no bastaba con recordar, había que honrar. Subió solo a una montaña olvidada, y durante 7 años, bajo lluvia, sol y nieve, talló una estatua de piedra oscura, tan alta como los árboles antiguos. La figura tenía una barba espesa como un río de noche, y 100 ojos de mármol blanco adornaban su piel. Cada ojo miraba en una dirección distinta, como si aún buscaran aquello que los dioses no se atrevieron a enfrentar. La noche en que terminó su obra, el cielo rugió con relámpagos. Los vientos aullaron, pero la estatua no se movió. Al amanecer, ni una grieta la cruzaba. Los aldeanos que subieron a ver el milagro la llamaron la mirada de piedra. Guerreros, madres, viajeros, todos venían a sentarse frente a ella. No pedían milagros. Solo cerraban los ojos y escuchaban. Porque frente a esa figura, el silencio hablaba. Yo, por su parte, había recuperado su forma humana, pero no su paz. Caminaba por las aldeas con pasos humildes, narrando la historia del centinela que la cuidó no con barrotes, sino con ternura. Decía que Argos no fue su carcelero, sino el único que realmente la vio, cuando ella ya no quería ser vista. En una aldea al pie de un río, Yo construyó un santuario pequeño. No tenía ídolos ni tesoros. Solo una piedra con 100 marcas talladas a mano y un espejo de agua. Los que llegaban allí no oraban por fortuna, sino por claridad. Yo los guiaba con palabras suaves, diciendo que ver no siempre es mirar, y que el alma también necesita ojos. Poco a poco, las historias de Argos se esparcieron como semillas al viento. En campos de batalla, los soldados tallaban pequeños ojos en sus escudos. En las escuelas, los sabios enseñaban a los jóvenes a mirar con paciencia antes de actuar. En los templos, ya no se pedía justicia ciega, sino visión compasiva. Y así, Argos pasó de ser guardián de una ninfa a ser centinela del espíritu humano. Y una noche, cuando la luna estaba en lo más alto, un anciano pastor miró al cielo y vio algo nuevo, 100 estrellas alineadas como ojos sobre la bóveda celeste. Desde entonces, algunos dicen que Argos nunca se fue. Que sus ojos ahora vigilan desde lo alto, no por orden divina, sino por amor a aquellos que aún tienen el valor de mirar con el corazón abierto. Habían pasado siglos desde que Hera colocó los ojos de Argos Panoptes en la cola del pavo real. Las columnas de los templos habían caído, las ciudades se habían transformado, los nombres de los dioses se confundían entre polvo y leyenda. Pero algo que no podía morir, seguía vivo. El nombre de Argos ya no era recordado solo como el del centinela de 100 ojos, sino como el de aquel que, al final, comprendió que mirar no era suficiente. Había que sentir. En una escuela filosófica de Atenas renacida, entre mármoles desgastados por el tiempo, un anciano llamado Talón reunía cada tarde a jóvenes en torno a un olivo. Les hablaba no de dioses, ni de batallas, sino de conciencia. Decía que el verdadero legado de Argos era su capacidad de ver hacia adentro. Que cada ojo en su cuerpo representaba una parte de la psique humana, la intuición, la empatía, la memoria, el dolor, el deseo de comprender. Sus palabras no eran dogma, eran espejo. Un joven discípulo, de nombre Elión, lo escuchaba con especial atención. Sus ojos, profundamente azules, parecían buscar no respuestas, sino el fuego oculto detrás de cada enseñanza. Elión, movido por una inquietud que no sabía nombrar, decidió emprender una travesía solitaria hacia las montañas donde, según antiguos relatos, se erguía aún la estatua tallada por Lisandro, la mirada de piedra. Viajó durante días, cruzando ríos, durmiendo al pie de árboles y siguiendo el rumor de las historias. Finalmente, llegó a la cima. Allí, cubierta por la niebla del amanecer, se alzaba la figura de Argos, inmenso, inmóvil, con su espesa barba de piedra y sus 100 ojos blancos tallados con precisión casi divina. Elión cayó de rodillas, no por devoción, sino por revelación. Permaneció allí 7 días, sin hablar, sin probar bocado, meditando frente a la estatua como si buscara un eco en su propio silencio. Al amanecer del 8º día, abrió los ojos y vio una luz que no venía del sol.
La estatua parecía brillar con un resplandor interno, y de entre la niebla, surgió una figura inmensa, era Argos. No piedra, no sombra, sino carne y esencia. Tenía la piel gris azulada, la barba negra como la noche sin luna, y sus ojos, todos, abiertos. No decía nada, pero su sola presencia era respuesta. El león se levantó y dijo que había venido no para pedir, sino para entender cómo alguien que veía tanto no se había convertido en monstruo. Argos habló entonces. Su voz era grave, pero cálida. Dijo que los ojos no sirven si no se atreven a mirar lo invisible. Que fue creado para vigilar, pero que fue yo quien lo enseñó a ver. El león lloró, no de tristeza, sino de claridad. Y cuando volvió en sí, la estatua estaba allí como siempre, y el sol ya había subido. Pero algo en su interior había cambiado para siempre. El león volvió a Atenas y comenzó a tallar pequeñas piedras con ojos. Cada piedra tenía un diseño único, algunos ojos estaban abiertos, otros cerrados, otros lloraban, otros brillaban. Las repartía por la ciudad, diciendo que eran espejos del alma, no amuletos. Pronto, la práctica se difundió. En plazas, mercados, caminos, comenzaban a aparecer esas piedras. Los niños las recogían con curiosidad, los ancianos las colocaban en altares improvisados, los comerciantes las llevaban en los bolsillos como recordatorio de mirar antes de hablar. En las tierras del norte, una guerrera de nombre Lisandra lideraba su ejército hacia una guerra inevitable. La noche antes de la batalla, soñó con un lago y una novilla blanca recostada junto a un gigante de ojos centelleantes. Al despertar, bajó al río para beber agua y, entre las piedras, encontró una pequeña escultura, un ojo tallado con detalle minucioso. Al tomarlo en sus manos, sintió un estremecimiento en el pecho. Desde ese día, ordenó que cada uno de sus soldados llevara una piedra con un ojo antes de entrar en combate. No era superstición, era claridad. Les decía que un guerrero que ve con el alma es más temido que uno que solo mata. Mientras tanto, en diferentes rincones del mundo, el nombre de Argos dejaba de ser temido. Se volvía susurro en el oído de los sabios, imagen en los sueños de los justos. En jardines, se colocaban esculturas con ojos pequeños entre las flores. En las casas, se colgaban piedras con ojos en las entradas. En los templos, ya no se rezaba para cambiar el destino, sino para verlo con otros ojos. Una joven artista llamada Tea construyó, en medio de una ciudad moderna erigida sobre ruinas antiguas, un templo sin imágenes ni altares. El centro era un espejo de agua rodeado por 100 velas. Cada vela representaba un ojo. Los visitantes llegaban en silencio, encendían una vela y se miraban en el reflejo. Era el ritual del despertar de Argos. No había sacerdotes, solo guardianes del fuego. Tea decía que cada uno debía encender su propia visión. Que Argos no era un dios, sino una forma de recordar que el alma también necesita vigilancia. En el solsticio de invierno, el cielo cambió. Las estrellas se alinearon de forma que parecía dibujarse una figura, 100 puntos de luz formando una silueta que flotaba sobre el mundo. Quienes la vieron supieron que no era casualidad. Era Argos. Ya no en la tierra, sino en el firmamento. No como centinela castigado, sino como presencia eterna. Desde ese momento, los navegantes miraban esa constelación antes de zarpar. Los sabios la estudiaban. Los poetas la cantaban. Los niños la señalaban con el dedo, y sus madres decían, él ve lo que tú aún no puedes ver. Y así, Argos Panoptes dejó de ser mito. Se convirtió en símbolo. En luz. En mirada que no juzga, sino guía. Porque quien de verdad ve, no necesita vigilancia. Solo necesita sentir. Y así termina la historia de Argos Panoptes. Pero tal vez, en el fondo, nunca haya terminado. Porque mientras exista alguien dispuesto a mirar dentro de sí con valentía, mientras haya ojos que elijan ver con empatía, con verdad y no con juicio, Argos seguirá entre nosotros. Él no fue solo un guardián de los dioses. Fue un espejo para quienes viven atrapados entre el deber y el sentimiento. Un recordatorio de que incluso los ojos más vigilantes pueden perderse si no aprenden a sentir. La historia de Argos nos enseña que ver el mundo no es suficiente. Hace falta ver con el corazón. Hace falta permanecer despiertos, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos invita a cerrar los ojos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, entonces la vigilia de Argos ha cumplido su propósito. Y si hoy sientes que llevas dentro de ti uno de esos 100 ojos, entonces debes saber que no estás solo. Porque todos somos, en parte, Argos. Y qué hermoso que hayas estado aquí para recordarlo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final.
Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó. Y si quieres seguir viajando por mitos que inspiran, emocionan y transforman, suscríbete al canal y acompáñame en el próximo capítulo.